Ya. Vamos entonces a comenzar a solucionar ciertas ecuaciones, y como les comentaba, el desafío quizás todavía uno podría llegar a preguntarse ¿para qué sirve resolver ecuaciones en el mundo de las congruencias? ¿Cierto? Esa pregunta todavía está abierta. Es decir, profe, ¿por qué estoy resolviendo ecuaciones con congruencia? Lo que nosotros, esencialmente en esta primera parte, lo que nosotros estamos haciendo es explorando una técnica, ¿ya? Muchas veces la técnica no tiene mucho fundamento, simplemente uno tiene que desarrollar esa técnica, ¿ya? Y eso es lo que estamos haciendo nosotros en esta primera parte, es decir, desarrollar esta técnica, ¿ya? Como primer ejercicio, voy a colocar este ejercicio y ustedes me van a ir diciendo cómo que les parece, ¿ya? Entonces, ejercicio 1. Ejercicio 1, ¿ya? Entonces, la pregunta es así: ¿cuántas soluciones tiene la ecuación la ecuación 6 por x igual 4 en z7, z sub 8, z sub 9, z sub 10? ¿Ya? Aquí entonces uno dice, bueno, primero uno, como les decía, o sea, esta ecuación en términos, digamos, de matemática escolar, esto uno enseña a resolver este tipo de ecuaciones. Ahora, lo que nosotros queremos en este momento, el desafío es, bueno, entonces, si tengo que enseñar estas ecuaciones, quizás para complejizar un poquito la técnica, uno podría decir, bueno, si las tengo que enseñar, entonces ahora voy a tratar de cambiar esta ecuación y verla en otra estructura, es decir, en estos conjuntos que son esencialmente finitos, ¿ya? Y veamos qué es lo que ocurre. Entonces, ¿tienen algún teorema en mente que les permita resolver esta, o saber más o menos cuántas soluciones tiene? ¿O realmente saber si se puede resolver en alguna estructura, por ejemplo Z7, esta ecuación? ¿Teorema fundamental del álgebra, quizás? ¿O Sí, no? sí, el teorema fundamental del álgebra todavía no lo hemos visto. El teorema fundamental del álgebra dice lo siguiente, dice, si tengo un polinomio, ¿ya? Con coeficientes en el conjunto de los números complejos, entonces uno siempre va a poder encontrar una raíz, es decir, una solución de ese polinomio, y esa solución del polinomio va a estar en el conjunto de los números complejos. Es un resultado hermoso, pero todavía no lo hemos visto, porque todavía no hemos analizado los polinomios. Lo que sí hemos visto es el teorema fundamental de la aritmética. Ese teorema fundamental de la aritmética, si es que se refería a ese de Cristóbal, lo que dice es, uno toma un número natural y lo descompone en sus factores primos. Ese podría ser el teorema que usted menciona. Pero ciertamente eso es bueno, termina siendo una herramienta importante, pero quizás no da luces directas con respecto a esta pregunta. ¿Se acuerdan de la condición? O en realidad, si lo presento así, miren, cuando analicemos primero en Z7, ¿qué estamos diciendo en Z sub 7? Bueno, recuerden que Z sub 7 son las clases del 0, del 1, del 2, del 3, del 4, del 5, del 6. ¿Ya? Esas son el conjunto finito que tiene 7 elementos. Y en la ecuación, la que estamos viendo, la podemos pensar así. 6 por x igual a 4 módulo 7. ¿Ya? Cuando hago esta pregunta, entonces estoy pensando en esto, en esta ecuación. Entonces uno dice, bueno, uno podría, aquí uno uno dice, bueno, ¿qué x, en este caso, como un grupo finito, qué x, si yo lo reemplazo acá, me da esencialmente 4 módulo 7? ¿Ya? Entonces uno podría probar,
uno podría probar con todos, ¿ya? Uno podría probar con todos y ver cuándo me da, prueba con todo, ¿ya? Si, hagamos lo que haría un estudiante también. Esto es lo que haría un estudiante, es una ecuación que, disculpen, acá es una ecuación, como tengo finitos elementos, entonces yo reemplazo ahí y veamos, pues. Ayúdame entonces, sería, si multiplico 6 por la clase del 0, bueno, voy a ponerlo clase acá, esto sería 0. Y es congruente, pregunta, ¿el 0 es congruente a 4 módulo 7? No. No, entonces no es solución. Entonces el 0 no es solución. ¿Profe? Dígame. Una consulta, eso se puede como reescribir, pero sin la necesidad de escribir como módulo tanto. Por ejemplo, no sé, 6x igual 4. Y ahí reemplazando como los números de la clase. Sí, me gusta, sí, pero le agregaría una pequeña cosa. Si me gusta lo que tú estás pensando, en realidad lo podríamos ver así, ¿no? Esta misma ecuación también la podríamos ver módulos así, por x igual a módulo 4. Ahí. Eso es lo que tú estás pensando, ¿cierto? Claro, algo así. Ya, sí, y ahí reemplazáis directo. Pensémoslo así como tú lo estás pensando. Esto podría ser una anotación, lo importante es que se entienda que son clases, así que ya, pensémoslo así. ¿Te parece pensarlo así? Ya, entonces sería la clase del 0, me queda 6 por 0 me queda 0, y eso es distinto de la clase del 4. Entonces el 0 no es solución, ¿cierto? No es solución. Ahora, 0 por 1 es igual a 6, y eso es igual a, es distinto de la clase del 4. Entonces el 6 no es solución. O sea, disculpen, el 6, el 1. El 1, ¿ya? Aquí tenemos que 6, la clase, por 2, aquí me queda 12. Módulo 7, el 12 es igual a ¿qué? Tomen el 12 y lo dividen por 7, y vean el resto. ¿Qué les queda? Módulo 5. Módulo 5. Módulo 5. Entonces, Sí, clase del 5, clase del 5. clase del 5, exactamente. Bien. Sería entonces, es distinto de la clase del 4. ¿Ya? 6 por 3 sería 18, y módulo 7, el 18 se puede escribir como... La clase del 4. Clase 4. ¿Por qué? Porque me queda resto 4, y me queda 7, y 7 por ¿cuánto? Por 2. Ah, claro, ahí está. Entonces, si lo divido por 7, me queda el resto 4. Genial. ¿Ya? Entonces, la clase del 4. Es así, po. Ah, ya, entonces el 3 es solución. Ahí estamos. Entonces el 3 es la solución de la ecuación. Pero ustedes saben que aquí en nuestro grupo finito no es única. Así que pasa que, ¿qué es lo que ocurre con esto? Veamos si pueden haber más. Entonces sería 6 por 4, la clase del 4, y 6 por 4 es 24, y la clase 24 es congruente, igual a ¿qué? ¿A qué clase? A 3. A 3, porque divido ¿Profe? 24... Dígame. ¿Puede ocurrir que, por ejemplo, no tenga ninguna solución en esa clase? Excelente pregunta, Naya. Excelente pregunta. Sí, pues puede ocurrir. Puede ocurrir. Es que eso es lo más interesante de esta ecuación. O sea, puede que no exista solución, puede que exista una única solución, y puede que existan infinitas soluciones. Sí, puede ocurrir que no exista solución. Sí, perfectamente. Bueno, en este caso, esto es distinto que la clase del 4. Entonces, 6 por 5 es 25. No, 6 por 5 es 25. Ya, ahí está. 6 por 5, ¿cuánto es? Saray, cuéntame. Ahí no podía poner el micrófono. Es que delante yo empecé calculando estas soluciones y puse módulo 6 en la ecuación y me estaban dando puros múltiplos de 6, porque ahí no encontraba ninguna solución. A ver, Y, ¿cómo? No le entendí la pregunta. 6 por x igual a 4, y yo empecé a calcular las soluciones en módulo 6. ¿Ya?
y ahí me daban puros múltiplos de 6, pues, entonces era todo clase del 0. Ah, buena. Pero mira, veamos, me parece súper bien. Me parece, mira, aquí agreguemos lo que tú estás pensando, porque me parece que también uno podría pensar esto, módulo 6. Dejémoslo acá, terminemos esta parte, primero veamos Z7 y después veamos los módulos 6, ¿te parece? Es interesante lo que tú estás diciendo, porque en realidad esa ecuación, bueno, dejémoslo ahí y agarramos tu pregunta en lo que sigue, ¿ya? Porque también se conecta con la pregunta de Naya, porque ella está diciendo, bueno, hay ecuaciones que no tienen solución. Sí, pasaría en Z6. O sea, depende de dónde uno, en qué estructura está trabajando. Así que buena pregunta. ¿Ya? Terminemos si nos queda un poquito, miren. Nos quedan 6 por 5 es 30, ¿cierto? Módulo, ayúdame ahí para módulo, eh, módulo 7, ¿cuánto sería eso? Sería 2, clase 2 parece. La clase del 2, y eso es distinto a la clase del 4. 6 por 6, bueno, y ahí terminamos, porque hasta, no, 6 por 6, estamos, también puede ser 6 por 6, y 6 por 6, eso es 36, módulo 2 sería 36, se puede escribir como 7 por 5, ¿cierto? Más 6, ¿o no? Ayúdenme ustedes porque, ¿cómo se puede escribir el ¿Sería 36? clase 1 o no, profe? Porque ¿Por qué 7 por sería? 5 es 35 y me ¿Ya? sobra 1 a 36. Ahí me gustó, sí, ahí sería. Entonces sería 7 por 5, 35, ¿cierto? Sobra 1, entonces sería la clase del 1. Y eso es distinto de la clase del 4. Por lo tanto, en esta, fíjense bien, en esta estructura, en Z sub 7, ¿tiene cuántas soluciones? Solamente tiene una solución. ¿Ya? Ahora, fíjese bien, ahora, si buscamos soluciones en Z6, como nos planteaba Sarai, ¿cierto? En Z6, la ecuación, esta ecuación, en Z6 luce de otra forma. Miren, en Z6 tenemos lo siguiente, tenemos la clase del 0, la del 1, la del 2, la del 3, la del 4, la del 5, hasta la del 5. Y esta ecuación, fíjense bien, 6 clase por x es igual a la clase del 4. Aquí lo que está, esta ecuación en esta estructura estaría como, entre comillas, podríamos decir estaría mal planteada. ¿Por qué? Porque el 6, fíjense bien, ¿dónde está el 6 acá? ¿Dónde está el 6? ¿En qué clase? ¿En qué casillero está? En el módulo 6. En la clase del 0. En la clase del 0. Entonces, esencialmente, esto es igual a 0 por x. Entonces, esta ecuación no tiene solución en realidad porque no existe un x que si lo multiplico por la clase del 0 me dé la clase del 4. ¿Por qué? Porque en realidad esto me está diciendo que la clase del 0, recuerden que el 0 ocupa el mismo rol acá, que aniquila, digamos, de alguna manera, ¿cierto? Y es igual a la clase del 4, pero ustedes saben que estas clases, la clase del 4 con la clase del 0 son disjuntas. Entonces, no son iguales. ¿Ya? Entonces, esta ecuación, si yo la planteo así, la misma ecuación, en Z sub 6, en Z6, podríamos concluir, combinando la pregunta de Sarai y Nayadet, podríamos concluir que no tiene solución en Z6, pero sí tiene solución ¿dónde? Tiene una solución ¿dónde? En Z7. ¿Ya? Pero recuerden que hay un resultado que nosotros vimos en la clase anterior. Entonces, no olvidemos que estas ecuaciones, no sé si lo pueden, voy a decir acá una observación. Cuando uno tiene una ecuación A por X congruente a B, módulo M, o en la genial notación que nos propone Nayadet, dice, esto también se puede ver como la ecuación, la clase de A por X es igual a la clase de B, es exactamente lo mismo, ¿ok? Es exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, el teorema dice, lo voy a escribir así, bastante informal, pero ustedes ya lo tienen ya como bien escritito. Entonces,
¿existe solución de esta ecuación? Sí, solo sí. Esto es lo bonito de este teorema. Dice, sí, solo sí, existe solución. Existe solución. Existe solución. ¿Ya? Sí, solo sí. ¿Alguien se acuerda? Sí, solo sí. El máximo como múltiplo entre A, B, Entre A, M, que es el perdón, coma M módulo, dividido el máximo común divisor. Divide a B. B. Exactamente. Esa es la condición. Y esa es la condición que uno debería respetar en este caso. Entonces, si uno quiere saber ¿Profe? cuántas... Dígame. Disculpe, este teorema que vimos ayer sirve solo para ecuaciones de la forma AX igual B, ¿o no? Sí, solamente para ese tipo de ecuaciones. O sea, eventualmente en una, no sé, x cuadrado, x cubo o x elevado a n no nos serviría ese teorema. No serviría ese Ya. teorema. Ya. Exacto. Exacto. No serviría ese teorema. Exacto. Entonces, eso entonces tendrían que utilizar ese teorema. Ahora, si ustedes ven, por ejemplo, en Z8, ¿qué es lo que estamos diciendo? La misma ecuación, en Z8, o sea, es decir, en Z sub 8, ¿cierto? Que en realidad son solamente, nada más que son 8 elementos, ¿ya? ¿Ya? Ahí está. Entonces, luce así, sería 6 por x es congruente a 4 módulo 8. ¿Ya? O si ustedes lo quieren ver así, esta ecuación podría ser simplemente por la convención que nosotros hemos tomado, la clase del 6 por x es igual a la clase del 4, pero en z sub 8. Pero ustedes fíjense bien, el teorema dice, esto va a tener soluciones, sí, solo sí, este es el A, este es el M, sí, solo sí, el máximo común divisor entre 6 y 8 tiene que dividir a 4. ¿Ya? Tiene que dividir a 4. ¿Y eso, cuál es el máximo común divisor entre 6 y 8? Tiene que dividir en este caso a 4, a B en este caso. ¿Cuál es el 12. máximo común divisor entre 6 y 8? El máximo número que los divide a ambos. El Ahí, 2, el 2, ¿cierto? Ahí pueden ocupar el teorema que nos decía Cristóbal, que el teorema es Verónica, pero muchas gracias. Sí, es el 2. Pueden ocupar el teorema fundamental de la aritmética, es decir, ahí el teorema que nos propone Cristóbal sería 6 es igual a 3 por 2, y el 8 se puede escribir como, bueno, 2 por 2 por 2. Y el máximo común, que lo divide a los 2 sería el 2. En este caso sería el 2. Entonces ahí me quedaría 2 claramente divide al 4. Entonces esta ecuación, uno rápidamente dice, ya, esta ecuación en Z8 tiene solución. Mira, Saray, tu pregunta también puede ser respondida acá. Mira, ¿qué pasa si trabajas en Z6? La condición, te hubiera dicho, te diría, esta condición te dice, sí, solo sí, el A es 6, el M es el Z6 que tú estás diciendo, divide al B que es 4. Pero el máximo común divisor entre 6 y 6, ¿cuál es? es 6. Es 6, y el 6 no divide al 4, por lo tanto, ahí también podemos responder nuevamente tu interesante pregunta, porque justamente yo insisto que desde las preguntas, eso es lo más genial que puede ocurrirle a un profesor, digamos. Tratar de responder las preguntas de diferentes maneras, ¿cierto?, a los estudiantes. Entonces ahí también es otra forma de responder esa pregunta, Saray, así que muchas gracias por su pregunta. Bueno, sabemos entonces, Nadia, cuéntame. Profe, es que ahora que veo esto, me surgió la duda con un ejercicio de la tarea, porque yo le preguntaba si podía aplicar ese teorema en una ecuación distinta, porque en la tarea es x cuadrado más x más 2 igual 0. Entonces, en ese caso no se podría aplicar este teorema porque no es de la forma Claro, que aquí se presenta. claro, no es de la forma, pero yo quiero un poco insistir en las bondades de trabajar con conjuntos finitos, que lo más bonito es de trabajar. Por eso eso es sorprendente, porque
a ver, lo que quiero transmitir, no sé si todavía se ha transmitido bien, pero resolver ecuaciones en conjuntos que son finitos no debería ser gran problema, ¿ya? Porque yo Y iba a yo, por ejemplo, en la tarea lo resolví para los finitos porque como dice usted, no es no, tanto trabajo. claro, Entonces igual uno lo puede hacer. sí, hay que hacerlo a mano nomás, o sea, reemplazar. ¿Qué es lo que hace que no perder esa... para mí eso es hacer matemática, ¿se entiende? Así como darse el trabajo de reemplazar. Y ahí uno está aprendiendo también qué significa una solución, ¿ya? Lo Sorprendentemente, que sí, profe, dígame. en la tarea, el problema que me dio fue cuando llegaba como a un ZP, donde P tenía que ser primo, porque ahí ya no es tan fácil como llegar y probar todos los primos. Entonces, en ese caso, es más complejo. Claro, claro, podría ser más, exactamente, puede ser más complejo de probar, claro, vimos que los primos eran infinitos. Eh, vimos que los primos eran infinitos. Entonces, eh, pero no sé no sé cómo encaminar esa pregunta. No sé cómo encaminar esa pregunta. Ujú. Recuerden que el problema que estamos trabajando ahora sería cuántas soluciones tiene esta ecuación. Muy sencilla. Vimos que en Z6 no tenía soluciones, vimos que en Z7 tenía una solución, vemos que en Z8 existen soluciones, pero no sabemos cuántas. Ah, profe, disculpe, y lo otro que yo le iba a preguntar, arriba, cuando usted aplicó lo del teorema en Z8, creo que llegó a que 2 sí divide a 4. ¿Sí? Entonces, ahí en ese caso, ¿qué se hace? ¿Se continúa algo más en esa parte o ahí ya está como lista la resolución de esa ecuación en Z8? Depende de la pregunta, mire. ¿Qué dice la pregunta? ¿Cuántas soluciones tiene? Exacto. Y entonces, nosotros con el teorema podemos asegurar que existen soluciones, pero no podemos decidir cuántas soluciones tiene, ni cuáles. ¿Se entiende? Es como, si ustedes lo quieren pensar también, es como el discriminante. El discriminante de una ecuación cuadrática, ese número que es súper importante, no te dice cuáles son las soluciones. ¿Ya? Bueno, Ah, ya. ¿sí? Es como esa idea. ¿Cachai? Entonces, Sí, o sea, aquí, más bien me dice si se puede, o sea, en el discriminante me va a indicar si tiene solución como en los reales o no. claro, Acá sería como algo distinto, pero como en el mismo sentido. en el mismo sentido, exactamente, que la matemática así funciona, que en realidad es como pura analogía. Claro, ya, genial. Qué bueno que dimos con ese ejemplo. Claro, pues, claro, ya, genial. Entonces hay que ver cuántas. Entonces aquí lo que debería hacer, uno debería probar, pues, ¿cierto? Esencialmente probar. Pero vamos a ver si, bueno, en la matemática uno se encuentra muchas sorpresas. Porque mire, el máximo común divisor entre 6 y 8 es 2, ¿ya? Miren, aquí en el ejercicio que resolvimos en conjunto, z sub 7, apliquemos el teorema, es decir, fíjense bien, lo que tengo que tener es que 6, el máximo común divisor entre 6 y 7, es decir, el máximo común divisor entre 6 y 7, debe dividir a 4. ¿Y cuál es el máximo común divisor entre 6 y 7? 1. 1, ¿cierto? Porque el 7 es primo en realidad. ¿Y cuántas soluciones encontramos en Z7? Una. Una. Ahora, esto es lo maravilloso de la matemática, que hay relaciones de repente a mí me sorprenden. Miren, 6 y 8, el máximo común divisor entre 6 y 8 es 2. Ya, pues y el 2 tendrá que ver con la cantidad de soluciones que tenga esta ecuación en Z8. Sí, sí, bien. Me encantó tu cámara, o sea, tu cara, Naya. Sí. Esa es la misma cara que uno le gusta ver a los estudiantes. Sí, porque la matemática siempre te entrega sorpresas. Y sorprendentemente, la cantidad de soluciones que van a tener este tipo de ecuaciones va a ser el máximo común divisor entre 6 y el módulo de la estructura en la cual uno esté trabajando. Veamos, pues comprobemos, y si trabajamos en equipo, como hormiguita, yo creo que podemos llegar rápidamente a la solución. Entonces, si cada uno hace uno de estos,
llegaríamos rápidamente a la solución. Sería ahí. Que en realidad lo que uno hace con los estudiantes en clase, ¿eh? Así que uno generalmente, esta es una técnica que lo quiero compartir. Yo esto lo hacía en la pizarra, con cualquier ejercicio, y los estudiantes pasaban a la pizarra bastante felices y participaban, y cada uno resolvía uno, y después concluíamos. Funciona, ya funciona. Y queda 6 por 6, 6 por 7 y 6 por 8. Ya. Vamos. Pero me parece que el 6 por 8 no va, porque estamos en clase 8. Claro, entonces no va. Porque el 0 sería como lo mismo. Ya, yo empiezo, sería 6 por 0 es 0 y me queda 0. 6 por 1, 6. Ese está 6 y me queda la clase del 6 porque no hay nada que hacer. 6 por 2 serían 12 y la clase del 12, pero módulo 8. 4 parece. ¿Está todo de acuerdo? Sí, 4. 4, ya, sí, vamos ayudándonos entre todos. Ya. Y 6 por 3 es 18. Y 18 módulo 8, ¿cuánto sería? 2. 2, genial. 6 por 4, 24. Módulo 8, 0. 0. 6 por 5, eso es 30. Módulo 8, Clase del 6. la clase del 6, genial, ya. 6 por 6, 36. Ayúdeme porfa, queda uno nomás. 4. 4. Y la 6 por 7, 42. 42. Y módulo 8, 2. 2. Y aquí viene la gran sorpresa. 2, esto es 2, ¿cierto? Y aquí viene la sorpresa. Miren, esta ecuación se resuelve 6 por x, en realidad este 2 me deja el 4. Y aquí el 6 por 6 me deja también el 4. Entonces tengo dos soluciones. Tengo esta solución y tengo esta solución. ¿Ya? Entonces tengo dos soluciones. Coincide, fíjense bien, es una súper coincidencia que el máximo común divisor entre 6 y 8 es 2 y tiene la misma cantidad de soluciones. Es como siguiendo esta conversación que tenía con Naed, ¿cierto? ¿Cuántas soluciones tiene una ecuación cuadrática? Bueno, sí, es cierto que se repite, a veces se puede repetir, pero ¿cuántas debería tener? Aprovechando también el Cristóbal, esta idea del teorema fundamental del álgebra, ¿no? Perdamos esa idea. Si es una ecuación cuadrática, si es un polinomio, ¿cierto? Resuelvo esa ecuación. ¿Cuántas soluciones tiene? 2. Tiene 2. Bueno, el 2, el exponente coincide con eso. ¿Qué pasa con las ecuaciones cúbicas? ¿Cuántas soluciones tiene? Sorprendentemente tiene 3. Pueden ser las 3 repetidas, estamos de acuerdo. Pueden ser las 3 las mismas. Pero sorprendentemente tiene 3. Si tienen una ecuación de grado 4, ¿cuántas soluciones deberían tener según el teorema fundamental del álgebra, como nos mencionaba Cristóbal? Sorprendentemente, ¿cuántas tienen? 4. 4. ¿Ya? Entonces ahí aparece la matemática escolar, ¿cierto? De alguna forma, y esta matemática también puede ser parte de un electivo, ciertamente, en algún curso de matemática. Bueno, ahí ustedes siguen, entonces esto podría ser una pregunta. Esto es como si se dan cuenta, no voy a preguntar más cosas extrañas que esto. No voy a preguntar cosas que no hayamos visto. Entonces ustedes tienen que seguir jugando, digamos, con Z9 y Z10, ¿ya? De la misma forma que hemos trabajado. ¿Alguna duda con esta pregunta? ¿Ya?
voy a hacer aquí, pensando también en la pregunta del n genérico. No me acuerdo que me preguntó eso, no sé si Fabián o Brian, no sé si estoy bien en eso. ¿Se acuerdan que alguien me preguntó qué pasa si el z, si el n, disculpe z, si el n es genérico? Ya vamos a hacer un ejercicio que podría también haber entrado en la prueba, ejercicio, pero como genérico, ¿ya? Entonces, sea un a y un n enteros, y n mayor que 1, ¿ya? Probar, fíjense bien, probar que el máximo común divisor entre a y n es igual a 1, ¿ya? En z, esto, bueno, en z, y esto es equivalente a decir sí y solo sí, la ecuación escrita en el formato de Nayed sería clase de la A por X es igual a clase de B, ¿ya? Bueno, esto es justamente en Zn. Si quieren también, están acostumbrados a otra notación, sería así, sería A por X es congruente a B módulo N, ¿ya? Y las dos notaciones cumplen cumple la misma idea. Sí, solo sí, en Zn tiene solución. Tiene solución. ¿Ya? Entonces lo que estamos diciendo es, si supongo que el máximo común divisor entre A y N es igual a 1 en Z, esto es equivalente, es exactamente lo mismo que decir que si yo tomo la ecuación A clase de la A por X es igual a B en Zn, entonces esta ecuación tiene solución en Zn, y N es genérico. No me acuerdo que me preguntó eso. No sé si se acuerdan que me preguntó. A lo mejor ahí pueden activar el micrófono. Fue Brian, creo. Yo, profe. Brian. Yo, profe, sí. Brian, ¿cierto? Brian, sí. Ya, Brian, oye, en este sentido tú me hacías esta pregunta, por ejemplo, este tipo cómo hacer este tipo de problema. Sí ¿Acerté? era como algo parecido, algo más general. Ya, Como cuando se lo un conjunto. perfecto. El profe, en Ya. ese sentido, ahí donde dice ZN, esa N también puede ser como 12N o 13N, por ejemplo, 3 elevado a n. o 2 por N, por ejemplo, porque recuerdo que Brian dijo como el ejemplo como con los números pares, por ejemplo. Claro. Lo interesante aquí, mira, sí, buena pregunta. Buena pregunta. Y claro, o sea, pero aquí la condición del n, fíjate bien, es solamente que el n sea positivo, o sea, mayor que 1. Entonces están incluidos los pares y los impares. Sí, están incluidos los pares y los impares. Entonces funciona para los que dicen 2 por n, porque están incluidos acá. Ya, pues demostremos esto. La demostración es una doble implicación. Atención, es una doble implicación, es decir, esto es como les decía el teorema de Pitágoras, es decir, tengo un triángulo rectángulo, entonces se cumple la relación pitagórica. Si tengo la relación pitagórica, entonces el triángulo es rectángulo. Es decir, hay una equivalencia, ¿ya? Aquí pasa exactamente lo mismo. Entonces, primero, vamos a demostrar, entonces, demostración. ¿Qué es lo que demostraremos? Demostraremos que la primera implicación, ¿ya? La primera implicación es, sencillamente, supongamos que el máximo común divisor entre A y N es igual a 1, ¿ya? Y aquí viene la técnica que hemos ocupado. Siempre no se olviden de eso. Si el máximo común divisor es igual a un número, recuerden que, como es el máximo común divisor, sabemos por teorema visto en clases, ¿cierto? Por teorema visto en clases que existen, fíjense bien, miren, existen S y T en los enteros, tal que el máximo común divisor es una combinación lineal entre A y N, tal que existe S y T, tal que, fíjense bien, el máximo común divisor
se puede escribir como una combinación lineal, A por S más N por T, y eso dijimos que era igual a 1, entonces eso es igual a 1. ¿Ya? Eso es igual a 1. Entonces, tomamos esta parte de la ecuación, esta la podemos mirar, así que hay que analizarla, en realidad, esta parte, hay que ser bien igual, así como observadora, miren, vamos a analizar esta ecuación, ¿qué nos está diciendo? Vamos a analizarlas. Voy a tratar de explicarla quizás de esta forma, si ustedes tienen dudas, por favor me pregunten, ¿ya? Porque justamente mi trabajo es tratar de transmitir el conocimiento. Entonces, fíjense bien, miren, en ZN genérico, como nos mencionaba el Brian, ZN genérico, fíjense bien, aquí, como es genérico, parto del 0, ¿cierto? Voy al 1, ¿cierto? Y llego hasta ¿dónde? Llego hasta el n-1. Cuando tengo el n, solito el n, en Zn es igual a ¿qué clase? La clase del 0. Es la clase del 0. Entonces, esencialmente el n es el 0. Y si uno lo piensa acá, fíjense bien, pensemos en la ecuación. Si uno dice ya, paso módulo en Zn, voy a pasar al módulo, significa como proyectar esto, proyectar esta ecuación. Aquí esta ecuación está, fíjense bien, esto es una igualdad en Z. Entonces voy a proyectar esta ecuación y la voy a proyectar en Zn. Proyectarla significa mirarla como una clase. Y entonces aquí, fíjense bien, tengo la clase de A por S, y aquí más la clase, pero este en clase, ¿ya? Este es una suma en los enteros, este es una suma en clase, por eso le insistí con ese circulito, por la clase de n por t, y es igual a la clase del 1. Y observen acá, miren, el n en Zn, ¿qué juego hace? El n es 0. Entonces cuando aquí me queda A por S, ¿cierto? Bueno, aquí voy a poner A por S, y esto es 0, más la clase del 0. Y esto es la clase del 1, y finalmente, fíjense bien, ¿qué es lo que hemos llegado? Llegamos a la clase del A por S es igual a la clase del 1. ¿Y quién es este famoso S? Miren, este apareció, ¿dónde apareció este S? Apareció acá. Apareció al suponer que, bueno, sabemos que por teorema, el máximo común divisor entre dos números, en este caso entre A y N, se puede escribir como una combinación lineal. Entonces yo estoy seguro que existe ese S que está acá. Bueno, pero ese S, miren, fíjense bien, aquí lo que tenemos que demostrar, supusimos que el máximo común divisor entre A y N es igual a 1. Apareció mágicamente un S, y ese S es justamente, disculpen aquí, es la solución, voy a cambiar el B por 1, es justamente la solución de esta ecuación. ¿Ya? Aquí también yo, ahí, es justamente la solución de esta ecuación, es decir, A por X es igual, o la clase de la A por X es igual a la clase del 1. Y justamente lo que hemos encontrado, es decir, existe un X igual a la clase del S que me resuelve la ecuación. ¿Ya? Pregunta, sí. Profe, pero por ejemplo, pensando en la misma pregunta que yo le había hecho adelante, como si esta vez en vez de Zn fuera Zp y P fueran solo los primos. ¿Ya? Ahí yo tendría desde el 2, el 3, así sucesivamente hasta el P menos 1, ¿verdad? Hasta Lo el mismo primo que aquí. Claro, sí, pues, sí. Y aquí estamos considerando, fíjate bien, estamos considerando los primos, es súper genérico, porque aquí estamos considerando un Claro, Zn. porque aquí con un n mayor que 1 estricto. Exacto. Pero, por ejemplo, en los primos no tendría como esa, no sé cómo decirlo, pero eso es lo que usted último pudo inferir, como cuando el n estaba en la clase n era 0. En los primos creo que no se puede como Sí, pues igual, visualizar po, eso, ¿o es lo sí? mismo, ¿Sí? sí, porque mira, Bueno, estoy en el primo P. por eso, dime un primo, si en realidad el primo P, dime un primo. Es 13. Ya, 13. Piénsalo en Z13 entonces, ¿sí? Primero, esa es la técnica. No pienses en un primo genérico. Lo que tú piensa en primo 13. El Z13, sub 13, llega hasta ¿dónde?
hasta el 12, del 0 llega hasta ¿dónde? Hasta el 12. Hasta el ¿Qué? 12, sí. Que es P-1. Ahí está. Y el Ujú. 13, en el 13, es 0. Es lo mismo que acá. Claro. Sí. Sí, es lo mismo. Pero, profe, ¿y ahí cómo se...? Es que no sé si se entiende, pero como que ahí creo que no se le puede dar como una solución completa a la ecuación, así como cuando lo hacemos probando una a una. No, aquí, que aquí lo que estamos diciendo, aquí solamente queremos saber que exista una solución. Y claro que existe porque existe este S. Eso es lo que tenemos que demostrar. Mira, es prácticamente un poema, dice, mira, algo así, dice, si usted supone que A, el máximo común divisor entre A y N es igual a 1 en Z, entonces usted tiene que demostrar que existe una solución de esta ecuación. Y esta ecuación, demostrar que existe una solución de esta ecuación es encontrar un X. Y en este caso, justamente, fíjate bien, hemos supuesto que el máximo común divisor entre A y N es 1. Hemos encontrado, entonces, esto es el remate, digamos. Entonces, luego, existe un X igual a la clase del C, tal que la ecuación A por X es igual a la clase del 1, tiene solución. Que es justamente lo que queríamos probar. Eso es lo que tenemos que convencernos. En realidad, y funciona para todo. Lo bonito de esto de la matemática es que justamente, fíjense bien, funciona la restricción para el n, es para n mayor que 1, y incluye o sea, funciona para el 2, funciona para el 3, funciona para el 4, para el 5, para el 6, y todos los primos que ustedes quieran, y funciona para, la única condición es que el n es mayor que 1, o sea, funciona para todos los naturales mayores que 1 en realidad. Ese es por un lado. ¿Ya? Entonces demostramos la existencia de las soluciones de esta ecuación. Creo que por ahí Cristóbal tenía levantada la mano. Sí, tengo una duda, me perdí en ese punto. ¿Por qué el n era igual a 0? Ah, buena pregunta. No, pues excelente pregunta. Miren, lo que pasa es que si uno toma, pensémoslo así, y siempre cuando tengan esas preguntas, siempre hay que ir a lo más básico. Mira, el 2. Piensa en Z2. Tenemos dos elementos, el 0 y el 1. ¿Qué pasa con el 2? ¿Dónde está el 2 acá? ¿En qué clase está el 2? En el 0. En el 0. Entonces aquí, fíjate bien, la clase de el n, en este caso es 2, es la clase del 0. Juguemos un poquito más. N igual 3. Y así uno construye el conocimiento, en realidad, siempre de lo más elemental. Es decir, la clase del 1, la clase del 0, la clase del 1, la clase del 2. Bueno, ¿qué pasa con el 3 acá? También es 0. El 3 también es 0. Esto es pensamiento. O sea, esto como que tiene que ver como, por ejemplo, cuando buscamos como los ceros de la ecuación, ¿eh? ¿Esa es como la relación? O sea, tú me preguntas, ¿por qué el n es la clase del 0? La respuesta es, fíjate bien, pues, pasa en n igual 2, pasa ahí. En n igual 3 también pasa. En n igual 4 también pasa. Que las clases son de la clase del 0, la clase del 1, la clase del 2, la clase del 3, y la clase del 4 es sencillamente la clase del 0. ¿Pero por qué? En realidad igual hay una... Si usted toma el 4 y lo divide por 4, ¿el resto qué te da? 0. 0. Entonces, por eso, siempre cuando, por ejemplo, y ahora lo pienso en Zn, si tú lo piensas en n, solamente en un n genérico, en Zn, entonces la clase del n tiene que ser 0, porque si usted toma n y lo divide por n, ¿qué le va a quedar? Resto 0. Ahora sí me quedó súper claro. No, súper, súper, súper. Qué bueno. Cristóbal, si sus preguntas son la magia justamente de los cursos. Ya, veamos entonces, vamos a terminar. ¿Cómo andamos de tiempo? No sé cómo
¿Cómo están ustedes? Yo estoy súper entera, así que ustedes me dicen nomás. Son las 3:30 todavía, profe. Ya, súper. Entonces nos falta demostrar la otra explicación. Recuerden, análoga al teorema de Pitágoras, es decir, uno tiene que demostrar el teorema de Pitágoras de la siguiente forma. Dado un triángulo rectángulo, tengo que demostrar que existe la relación numérica, la relación pitagórica. Hemos hecho ese camino. Luego, si tengo la relación pitagórica, entonces tengo que demostrar que el triángulo es rectángulo. ¿Ya? Ese camino. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer ahora, el camino que tenemos que recorrer, es el mismo que nos entrega el teorema de Pitágoras. Es decir, si la ecuación tiene solución, entonces yo tengo que demostrar que A, el máximo común divisor entre A y N, es igual a 1. ¿Ya? Eso es lo que tengo que demostrar. ¿Ya? Entonces, vamos para el otro lado. ¿Cierto? Vamos para, digamos ahora así. Vamos para el otro lado. Entonces, supongamos que la ecuación A, clase de la A, por X, igual a la clase del 1, tiene solución. ¿Ya? Supongamos que la ecuación A por X igual a la clase del 1 tiene solución. Ya. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, bueno, y lo que debemos demostrar, entonces, por demostrar, recuerden, por demostrar, tiene solución en Z, ahí está todo, dígame. Finalmente, ese ejercicio era clase A por X igual a 1 o Sí. clase A por X igual a B. A 1. Ah, ya. A 1. Sí, aquí lo arreglamos, sí. Veamos el ejercicio, era aquí, era 1. ¿Ya? Ahí lo arreglamos en su momento. Sí. Bueno, esta es una de las bondades de hacer clases virtuales, porque se acuerdan, bueno, quizás a ustedes muchos también les pasó. Cuando hacían clases presenciales, el problema, ¿cuál era cuando uno borraba la pizarra? No sé si se acuerdan, pero también ahí había algo súper chistoso que pasaba con los estudiantes. Muchos a lo Dejaban de mejor... escribir, se aburrían. Sí, se aburrían. Bien, Naya, bien. Como que me entendiste lo que quería decir. Bien, O sea, pero no aburrirnos, profe, era más que nada que uno se enojaba porque estaba escribiendo y borraban y uno decía, ya no escribo nada más. Exacto, y se enojan con uno, ¿cachai? Así como los estudiantes se enojan con uno, el profe pesado, borró la pizarra. Y era chistoso. Pero no, pues no es que sea uno pesado, es que uno tenía que borrar porque al final uno decía, ya, son 45 minutos, entonces uno, pucha, si no borro, tengo que terminar en 45 minutos, el inicio, el desarrollo y el final, entonces pasaba eso que cuando uno borraba, los estudiantes se motivaban, ¿ya? Eso también. Y ustedes saben que la motivación en el aula quizás es lo más importante, ¿ya? Tener a los estudiantes motivadas, ¿cierto? Es una cosa muy difícil de lograr y cuesta. Y cuando uno borraba, justamente los desmotivaba. A muchos dejaban de escribir. Muchos estudiantes dejaban de escribir por eso, ¿ya? Bueno, pero son cositas, anécdotas, ¿ya? Entonces, fíjense bien. Ahora, veamos, supongamos que esta ecuación, la clase de la A por la clase del X tiene solución aquí, así, en Z sub n, n genérico. Recuerden que el n es simplemente mayor que 1. Entonces, por demostrar que, dos puntos. Tenemos que demostrar que que el máximo común divisor entre A y N es igual a 1. Y esto es en Z. ¿Ya? Ya pues, entonces, bueno, entendamos bien que esta ecuación es una notación. Recuerden que es lo mismo que les pasa a los estudiantes en el colegio. Por eso me gusta este curso, es maravilloso. Miren, fíjense bien. Esta ecuación está llena, en realidad la matemática está llena de notaciones. ¿Ya?
Y uno tiene que siempre saber qué es lo que está denotando. Miren, es una ecuación que un estudiante de enseñanza media, si la resuelve, simplemente va a decir esto. X es igual a 1 dividido por A, ¿cierto? Eso es lo que uno esperaría acá, bueno, si uno resuelve eso. Pero no, por esta notación que nosotros hemos adoptado tiene una cierta profundidad, y esta ecuación no es solamente eso. Esta ecuación esencialmente lo que está diciendo es exactamente lo mismo que decir que A por X es congruente a 1 módulo N. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo. Así que ustedes eligen cuál notación les acomoda y les hace entender bien el concepto. Tenemos que demostrar eso. Bueno, sabiendo qué significa que existe una solución, y aquí viene algo importante, es decir, sabemos que existe, fíjense bien, un X0, ¿ya? Sabemos que existe un X0 que pertenece a Zn, porque que pertenece a Zn, ¿cierto? Tal que, atención, tal que A, la clase de A, por el X0 es igual a 1. ¿Ya? Sabemos eso porque estamos suponiendo que existe solución. Bueno, ustedes saben que esto es lo mismo que decir que A por X0 es congruente a 1 módulo N. Pero ustedes saben también que esta es lo mismo que decir que... Oh, me quedó... Esto es M. Esto es lo mismo que decir que M divide a X sub 0 menos 1. Exactamente lo mismo. Y esto es lo mismo, ustedes saben que es lo mismo que decir que existe un K en los enteros, tal que AX sub 0 menos 1 es igual a K por N. Y aquí viene el momento reflexivo del día, es decir, uno no tiene que ¿cierto?, hacer las cosas apuradas y apurado, simplemente uno reflexiona. Y entonces uno reflexiona y voy a estudiar esta ecuación, ¿ya? Y voy a pensar un poquito qué es lo que pasó, qué es lo que me está diciendo esta ecuación. Esta ecuación me está diciendo esencialmente, fíjense bien, K por M. Saray, cuéntame. ¿Me escucho, profe? ¿Cómo? ¿Me escucho? Sí, la escucho. Es que me perdí. ¿Dónde salió el M? Ah, bien, pues. Buena pregunta. Buena pregunta, porque Me perdí ahí. yo también, qué buena pregunta, porque en realidad el M no está en ninguna parte. En realidad yo me confundí porque el N es el que está jugando aquí el juego. Es decir, buena pregunta. Esto es N, lo voy a marcar con rojo. Aquí está N. Aquí el que divide es N. Ahí. Y aquí aquí es N. Gracias a Saray. Sería aquí N. Y ahí está. Y ahora sí, bueno, una vez que arreglamos, gracias Saray, una vez que arreglamos el error, entonces vamos a reflexionar sobre esta ecuación. Yo puedo sumar a ambos lados, aquí estamos los enteros, puedo sumar a ambos lados 1, y en realidad obtengo a x0 menos 1 más 1 es igual a k por n más 1, pero aquí me aparece 0, a x sub 0 es igual a k por n más 1, después voy a restar k por n, y en realidad aquí entonces me quedaría a x0 menos k por n es igual a k por n más 1 menos k por n, conmuto y asocio, y esto es 0, entonces esto me queda 1, es igual a x0 menos k por n. Y aquí, si ustedes observan, aquí si ustedes observan, ahí, eso, el 1 se puede escribir, fíjense bien, como una combinación lineal. Ahora, ¿quiénes son los protagonistas? Miren, pensemos en el A. Pensemos en el A, porque en el A y el N. Se pueden escribir, fíjense bien, como una combinación lineal, ¿cierto? Porque este número existe, porque esta es una solución. Este también existe porque es solución de la ecuación. Y es igual a 1. Y recuerden que el máximo común divisor es una combinación lineal justamente de estos dos números. Entonces D, fíjense bien, es una combinación lineal. Recuerden que el máximo común divisor entre A y N es justamente una combinación lineal. Pero además, justamente, es la más pequeña.
Entonces no le queda más que hacer que D divida 1. Y para que el máximo común divisor divida 1, entonces esto implica, no le queda más que ser que A, el máximo común divisor entre A y N es igual a 1. Y eso es lo que andábamos buscando. Dado que existe solución de la ecuación, el máximo común divisor entre A y N tiene que ser 1. Y ahí se acabó la historia. Cuéntenme. Profe, esa combinación lineal entonces la podemos establecer siempre y cuando el máximo común divisor sea 1 No o no siempre. necesariamente. No necesariamente. Siempre. No siempre. En este caso es 1 porque como es el menor, tiene que dividir a 1. Entonces, D divide a 1 quiere decir que sí, solamente sí, el D es igual a 1. O sea que el máximo común divisor entre A y N es 1. O sea, profe, si, por ejemplo, en un caso hipotético, el máximo común divisor entre A y N fuera 6, nos quedaría esa misma combinación lineal, pero igual a 6. Claro. Por ejemplo, mira. Ah, ya. Por ejemplo, mira, pero yo quiero ver un ejemplo. Mira, el máximo común divisor entre 6 y 8, ¿cuánto es? 2. 2. ¿Cierto? El máximo común divisor entre 6 es 2. Y eso se puede escribir como una combinación lineal entre S más 8 por T. ¿Ya? Eso se debería, esto debería existir. Y recuerda que el 2 no es 1, digamos. Ya esto debería existir. Y sí. Bien. Ya. Súper bien. ¿Otra pregunta? ¿Preguntas? ¿No? ¿Cómo quedó? Brian, no sé si respondí a tu pregunta, lo que tú me decías que aquí viene genérico. Fíjense bien, aquí están todas las técnicas. Catherine, cuénteme. Profe, lo que dijo al final fue que, entonces, dado que existe una solución de la ecuación, ¿Sí? el máximo común divisor es 1, ¿o no? ¿No fue eso lo que dijo? Me Más o menos, confundí. sí. Buena observación. Creo que me está diciendo, bueno, vamos a hacer todo el recorrido. Mire, aquí empezamos el tema. Mire. Supongamos que la ecuación tiene una solución, ¿cierto? ¿Estamos bien, Catherine? Eso es lo que sabemos. Y lo que debemos demostrar es que el máximo común divisor entre A y N es igual a 1. Entonces eso es lo que queríamos demostrar. Ahora, como sabemos que esta ecuación es lo mismo que eso, ya que lo que está acá, entonces nosotros decíamos, bueno, si sabemos que existe una solución en Zn, sabemos que existe un x0. Eso es equivalente a decir esto. A por x es congruente a 1 módulo n. Esto es exactamente lo mismo que decir que n divide a x0 menos 1. Esto es exactamente lo mismo que decir que existe un entero k tal que ax0 menos 1 es igual a k por n. Y después nos dimos cuenta, reflexionamos un poquito, jugamos un poquito con la ecuación acá y la escribimos de esta manera. Y aquí dijimos, mira, el 1 es una combinación lineal entre a, ¿cierto? Y n con coeficiente x0 y menos k. Pero eso es justamente el máximo común divisor. Pero entonces como el máximo común divisor también es una combinación lineal de ella y la menor, entonces el máximo común divisor va a dividir a n, va a dividir a 1. Y como divide a 1, no le queda más que ser el máximo común divisor, no le queda más que ser entre a y n, el máximo común divisor no le queda más que ser 1. Porque el d tiene que dividir a 1. Y la única posibilidad es que sea 1. ¿Ya? Eso es más o menos lo que dije como con detalle, Catherine. ¿Estamos? Bien. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Verónica dice, S y T serían iguales a qué? Buena pregunta. Buena pregunta. Muy buena pregunta. El máximo común divisor entre los dos es de 6 y 8 es 2. ¿Cómo encontramos? ¿Alguien sabe cómo encontrar S y T?
¿Alguien sabe cómo encontrar S y T? Eso es una idea. Justamente eso es una idea. Pero, fíjense bien, miren, es mucho más sencillo. Es mucho más sencillo porque, noten lo siguiente, miren. Tomemos el 8 y dividámoslo por 6. ¿Ya? Entonces el 8 se puede escribir como 6 por ¿cuánto? 6 por 1, ¿cierto? 6 por 1. ¿Y el resto cuánto me quedó? Justamente 2. Perfecto. Y aquí analizamos la ecuación. Pues mira, analicemos esta ecuación. Mira. Ah, ahí estamos. El 2 voy a despejar. Voy a escribir, voy a multiplicar por menos 6. ¿Ya? Entonces aquí me queda, o sea, multiplicar, restar a ambos lados. Sería menos 6 más 8 es igual a menos 6 más 6 por 1 más 2. Ganamos. ¿Por qué? Porque aquí me queda 0. Más 2. Y aquí me queda menos 1. En realidad voy a escribir el menos 1 por 6. ¿Ya? Lo escribí. Y aquí me queda en realidad 1 por 8. Y aquí 0 más 2 es 2. Nuevamente, la gran herramienta que nosotros tenemos, fíjese bien, aquí me queda 6 por 1 por 8. Y aquí justamente, ¿qué es lo que hemos encontrado? Ahí se tendría, profe, el S y el T. Ahí tenemos el siguiente. Aquí tenemos el que acompaña al 6. Este es el S. Y aquí está el T. El S menos O 1. sea, profe, en el fondo hay que buscar dos valores que satisfagan esa igualdad. Claro, pero por el algoritmo de la división, fíjate bien. En realidad, ¿cómo? Porque esa es una buena pregunta, pero la respuesta, yo también ahí te doy la respuesta. ¿Y cómo ocupando el algoritmo de la división? Es decir, ustedes dividen el número, ¿cierto? Porque siempre el juego empieza con dos números. Y ahí encuentran que el máximo común divisor es una combinación lineal del 6 y del 8. ¿Ya? Eso. ¿Qué les pareció? Vamos con otro ejercicio. ¿Les parece como para terminar? No sé qué hora es, así que ustedes me van diciendo. Miren, este ejercicio es simpático. Miren, fíjense bien. Encontrar el resto. Ejercicio. Encontrar el resto. El resto de 3 elevado a 31 al dividirlo por 7. ¡Wow! Esto sería uno diría, bueno, ¿cómo encuentro rápidamente? En realidad esto es un ejercicio en la época medieval, ¿cierto? Un ejercicio totalmente complicadísimo. ¿Por qué? Porque 3 elevado a 31 es un número gigantesco. Entonces, si ustedes lo piensan así, en la época medieval no había luz, no había televisión, ¿cierto? No existía el cine, no existían los artefactos electrónicos. Incluso Pascal, que estamos hablando del 1600, quizás fue uno de los primeros que creó la calculadora, ¿ya? 1600. No habían tantos métodos para poder decir, bueno, llegar y calcular el resto al dividirlo por 7, pues es un número gigantesco. No sé si lo pueden escribir en su calculadora. Escriban 3 elevado a 31. No sé si les va a dar en el celular. Si quieren, pueden hacer ese ejercicio. Escriban 3 elevado a 31 en una calculadora. Sí, sale un resultado, profe, pero es igual gigante. grande. Es muy grande, Sí. ¿cierto? Y o háganlo en Está esta multiplicado por 10 elevado a 14. Ah, claro, ¿viste? Por 10 elevado a 14, entonces no te escribe el número completo. Ahora ustedes imagínense dividir ese número por 7 y hacer todo el algoritmo de Euclides y toda la cosa. Y aquí aparece la genialidad de los matemáticos en general, en las matemáticas también, ¿cierto? Uno dice, aquí viene, o bueno, el pensamiento matemático
de la humanidad, ¿cierto? Dice, oye, pero no, yo no estoy dispuesto a hacer eso, ¿cierto? Uno dice, no estoy dispuesto a hacer eso. Y recuerden, para resolver este ejercicio es muy fácil, y recuerden el pequeño teorema de Fermat. No sé si se acuerdan, si lo pueden recordar, si no, yo se lo recuerdo, pero veamos cómo. ¿Se acuerdan del pequeño teorema de Fermat? Veamos. Era, profe, que todo número se podía descomponer como multiplicación de números No, el primos, ¿puede ser? pequeño teorema de Fermat no dice eso. No dice eso. Vamos, búsquenlo un poquito si que lo pueden encontrar por ahí. Entonces, recordar, aquí, y como dice Cristóbal, aquí Cristóbal también dice algo. Cristóbal dice un número gigantesco, ¿cierto? Es un número gigante. 8.8223 por e elevado a 13. Ya es un número gigante. Pero miren la genialidad. O sea, si uno ocupa un teorema, que en realidad esto es lo que hace la matemática, en realidad. A cálculos complicados aparecen los teoremas. Dígame, Cristóbal. Aquí dice que si P es un número primo, entonces para cada número natural A con A mayor que 0, entonces A elevado a P es congruente con A módulo P. Entonces, A elevado a P es congruente a A módulo P. Y P. hay otra más que ¿Ya? dice que A elevado a P menos 1 ¿Ya? es congruente con 1 módulo P. Perfecto. Es como casi, como que... Ese es el equivalente, ¿cierto? Sí, equivalente. A Ah, ya. elevado a P menos 1 es congruente a 1 módulo P. Genial. Genial, genial. Ya, pues entonces, y eso es para todo en los naturales. Es decir, funciona para todo a los naturales. Entonces, miren, este resultado es realmente maravilloso, porque uno dice, aquí vamos a ver el esplendor, o sea, con esplendor, por qué son importantes los resultados matemáticos, ¿ya? O los teoremas, ¿ya? Porque uno dice, hacer esto, no, por favor, no me lo pidan en una prueba, ¿cierto? Que tenemos muy poco tiempo, ¿cierto? No me lo pidan eso, no me lo pidan. Pero sí, si se fijan, en este caso, si uno hace la correspondencia, el primo es el 7, y justamente el 3 es el A, ¿ya? Y si aplico, fíjense bien, miren, aquí vamos a ocupar, yo voy a ser un poquito desordenado, yo también admito desorden en las pruebas, así que no se preocupen, ¿ya? Porque en realidad lo importante es que queden expresadas sus ideas, eso es lo más importante. En las pruebas es muy importante la espontaneidad y su idea, ¿ya? Pues, el procedimiento es muy importante, así que con confianza nomás cuando respondan la prueba. Ahora voy a hacer entonces, como les decía, voy a hacer un poco desordenado. El A para mí en este caso, para aplicar este teorema, es el 3. Y el primo es el 6. O sea, el 7, disculpen. Entonces, en realidad el teorema Fermat, como el A es un natural, no hay problema, va a funcionar, y un teoremazo, entonces decir, esto es cierto, sí o sí, aunque pase lo que pase, esto es 3 elevado a 7 menos 1, es congruente a 1 módulo este primo, que es justamente el 7. Esto es cierto. Nadie me lo va a poder rebatir, ¿ya? Lamentablemente, lamentablemente es así, ¿ya? Porque es un teorema en matemática. Y eso es lo bonito de la matemática, que son frases certeras, sin ambigüedad. En este caso, este teorema es cierto. Esto, lo que acabo de notar, es cierto. Es decir, que 3 elevado a 6 siempre va a ser congruente a 1 módulo este primo que estamos considerando, ¿ya? ¿Les parece? Por un lado tenemos eso. Pero a mí me están pidiendo, a ver, pero usted, profe, lo está preguntando por el 3 elevado a 31. Ya, pues analicemos el 31, veamos el 31. ¿El 31 qué es? ¿Cómo se puede vincular con el 6? Es 6 por 5 más 1, ¿no? Ya, 6 por 5 más 1. Podemos jugar entonces con eso, 6 por 5 más 1. Entonces tenemos que, juguemos acá, aquí solamente juguemos aquí en la escuela, digamos. O sea, mire, fíjense bien, 3 elevado a 3 a 31 es lo mismo que, como dice Naya, es 6 por 5 más 1. ¿Cierto? Ya, pero propiedad de potencia. 3 elevado a 6 por 5 por 3.
Ya, pero propiedad de potencia aquí también podríamos escribirlo así. 3 elevado a 6, todo eso elevado a 5, por 3. Aquí estamos en los enteros. Y aquí estoy solamente escribiendo ideas de los enteros. ¿Cierto? Aquí no he hecho nada módulo 7. Pero fíjense bien, ahora si nos bajamos, en realidad, fíjense bien, ahora en realidad hemos descubierto que, bueno, 3 elevado a 31 es igual, porque estábamos en los enteros, a 36, a 3 elevado a 6, 3 elevado a 6, eso elevado a 5, por 3. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, pero si nos bajamos, no sé cómo cada uno ahí ve esto a su manera, pero yo siempre digo, si nos proyectamos a módulo 7, es decir, si vemos esta ecuación en el mundo módulo 7, nosotros podemos decir ya, entonces esto es, vamos a bajar, digámoslo así, a proyectar, 31 es congruente, en realidad es igual, pero lo vamos a poner lo mismo, sería 3 elevado a 6, todo es elevado a 5, por 3. Módulo 7, lo estamos viendo ahora, módulo 7. Pero ustedes saben, miren, gracias al teorema de Fermat, ¿cuánto es 3 elevado a 7, pero en el módulo 7? ¿Cuánto es 3 elevado a 6, pero módulo 7? Gracias al teorema de Fermat. ¿Cuánto es? 1. 1. Eso es 1. Entonces, se acabó. Miren, 3 elevado a 31 es congruente, esto es 1 elevado a 5. Bueno, entonces me queda módulo 7. Pero 1 elevado a 5 ustedes saben que es sencillamente 1. Entonces me quedaría 3 elevado a 31 es congruente a 1 por 3, módulo 7. Y bueno, ustedes saben que 1 por 3 es 3, módulo 7. Y esencialmente, esta, ¿se me acabó creo la pizarra? No. Bien. Entonces, me queda esto por definición, esto es congruente, esto es sí, solo sí, ustedes ya saben que eso es que el 7 divida a 3 elevado a 31 menos 3. Bueno, esencialmente esto es lo mismo que exista un K en los enteros, fíjense bien, tal que el 3 elevado a 31 menos 3 es igual a 7 por K, y esto es justamente lo que ustedes, fíjense bien lo que queremos, es decir, 3 elevado a 31 es igual a 7 por K, es decir, si yo divido, fíjense bien, a 3 elevado a 31, un número gigantesco, ¿cierto? Piénselo en las galaxias. ¿Por qué estaba interesado en responder hacer este tipo de divisiones? Justamente porque en esa época estaba muy interesado del sistema solar. Entonces, fíjense bien, lo divido por 7 y me queda resto 3. Sin calculadora, lo hicimos en un tiempo razonable, ¿cierto? En una clase. Y si hubiéramos hecho el algoritmo de Euclides, para encontrar, o sea, dividir 3 elevado a 31 con el algoritmo de Euclides, hubiéramos tardado, ¿cierto? Quizás por lo menos 2 días, o un día completo ahí, haciendo el algoritmo. Entonces eso es lo espectacular del teorema de Fermat. Cuéntenme, Cristóbal. Cuéntenme, Cristóbal. Creo que levantó su mano. Ahí estaba hablando muteado, disculpe. En, en una parte dice que 13 elevado a 6 elevado a 5, ¿Sí? eso lo transforma en 1 elevado a 5. ¿Por qué es eso? Lo transforma. Aquí vamos. Tú dime en la línea. Pero un poquito más abajo. Aquí. Ahí, justo ahí. Porque aquí estoy trabajando en módulo 7. Y fíjate bien, mira, gracias al teorema de Fermat, aquí, justamente el teorema de Fermat, mira, toma el primo, en realidad el teorema de Fermat es muy sencillo, dice, toma un número natural. Toma ese es natural, ¿cierto? Toma un primo, P. ¿Cuál? El 7. Entonces uno sabe que 3 elevado a 7 menos 1 siempre va a ser congruente a 1 módulo 7. Eso por el teorema. ¿Ya? Uno lo sabe, esto es una verdad. Entonces, en realidad, esto es 3 elevado a 6 es congruente a 1 módulo 7. Y por lo tanto, cuando es
3 elevado a 6, en el mundo, módulo 7, eso es 1. Esto es 1. El 3 elevado a 6 es 1. Es como, es la misma idea, mira. A ver, no sé si te voy a responder aquí, pero tú tenías una pregunta. ¿Te acuerdas que tu pregunta era, profe, ¿qué pasa con el n? ¿Por qué, por ejemplo, el n, si estoy en Zn, uno decía, la clase del n es igual a la clase del 0. En este caso, nosotros estamos diciendo que en Z7, el 3 elevado a 6, como clase, es igual a la clase del 1. No sé si... Ah, sí, Es entiendo. la misma idea. Es la misma idea. Entonces, el 3 elevado a 6 es igual al 1. Pero en clase, aquí lo mismo. El n, la clase del n es igual a la clase del 0. Entonces aquí a lo mejor me faltó poner una clase, quizás. ¿Cierto? Que es una cosa de notación, quizás que a lo mejor ahí te estoy confundiendo. Sí, Pero pero ahora me quedo más claro. Ya, pero te das cuenta que es un problema mío de notación, no es un problema tuyo, digamos. Entonces, claro, a lo mejor habría que afinar la notación, ¿ya? Pero espero que se haya entendido. Sí, se entiende, profe. Profe, Dígame. una consulta. Después acá al final llegamos a que 3 elevado a 31 era 7K más 3, ¿cierto? Sí, aquí, Pero abajo. ese K puede tomar cualquier valor. Sí, o sea, existen. No me interesa, porque recuerda que la pregunta era el resto. Nos interesaba Ah, cuánto tiene era razón. La pregunta era el resto, de el veras. resto. Sí, Sí, ya, profe. nos encontraba encontrar el resto. Entonces ahí, el K no va a influir acá, solamente me interesa que exista. Bien. Genial el teorema de Fermat. Genial el teorema de Fermat. Bueno, Fermat tiene varios problemitas, así que ahí ustedes si quieren lo googlean en sus tiempos libres y realmente es súper interesante. Hay un teorema famoso del teorema de Fermat y es súper entretenido. Bueno, preguntas hasta acá. No sé cómo estamos de hora, ustedes me dicen. Vamos a la hora ya. Estamos a la hora. Ya, pues chiquillos, chiquillas, miren, la prueba no va a ser más que esto. Ya, simplemente ustedes ya vieron un poco, ya nos dimos cuenta cuántos ejercicios podríamos hacer, ¿cierto? Podríamos hacer, no sé, 3 ejercicios. Tranquilamente, con explicación. Entonces yo creo que la prueba va a tener entre 3 y 4 ejercicios como de este estilo. No va a ser más que eso, para su tranquilidad. ¿Ya? Así Eso, que... yo me voy a preguntarle, profe. ¿Van a ser como ejercicios como aplicando o igual hay que hacer como demostraciones, no sé, como por inducción que hemos hecho antes? No como esto, mira, nos vamos a basar en esto, en este último, si ustedes aquí dominan esta parte, no debería haber problema, ¿ya? Es que lo que pasa es que es importante todos estos teoremas, o sea, el teorema de Fermat, y para saltar a la teoría de grupo, ¿ya? Entonces necesito que, más que evaluarlo, digamos, en el sentido de que a mí lo único que me interesa es que ustedes lleguen cómodos y cómodas a la teoría de grupo, en realidad, para que puedan disfrutar esa teoría, digamos. Así que los ejercicios van a ser como los que presentó hoy día. ¿Ya? No más que eso. Entonces acuérdense del teorema de Fermat, acuérdense de la estructura de Zn, no se complique si tienen que reemplazar, si de repente les aparece, no les voy a preguntar por Z100, ¿cierto? Si tienen que reemplazar hasta el Z20, bueno, reemplacen uno por uno, ¿cierto? Si tienen que resolver una ecuación cuadrática, no hicimos un teorema para las ecuaciones cuadráticas, así que si les pregunto una ecuación cuadrática, tiene que ser uno, reemplazar uno por uno, y eso no. Ahora, por supuesto, no les puedo preguntar Z100, porque si imagínense resolver una ecuación en Z100, una ecuación cuadrática, tienen que evaluar 100 números, el tiempo no nos va a dar. Así que no, yo lo voy a... Bueno, ahí ustedes me dicen, pues lo más importante es que ustedes se sientan respetados con el horario, ¿ya? No puede ser una prueba eterna, ¿cierto? Por la hora. Y así que ustedes me van diciendo, si no, no hay ningún problema. Cuenten conmigo en eso. ¿Alguna otra pregunta? Ya pues, entonces ha sido un gusto. Lo pasé muy bien en la clase de ejercicio. Espero que, bueno, sigan estudiando, lean el libro, la referencia que les di, Introducción al Álgebra de Renato Lewin. Ahí lean ese libro, lean las demostraciones. Hemos sacado mucha información de ese libro, entonces nos vamos a basar exclusivamente en ese libro.
Nada más que eso. Leyendo eso, ese libro no deberían tener tampoco ningún problema. ¿Ya? El bien ayudantía, así que si pueden asistir sería genial. Ya, pues, qué gusto entonces, que tengan una buena tarde, ya, que disfruten y nos vemos el miércoles. Porfa, no falten el miércoles, ya. Independiente de haya paro o no, podríamos también hacer el paro igual, pero conectémonos igual, ya. Pero no perdamos ese miércoles, ya. Por último, nos juntamos a conversar, incluso sobre las temáticas que a ustedes les interesan. Pero no perdamos el miércoles porque siempre un buen momento para compartir. ¿Ya? Ya, pues, que tengan una bonita tarde. Nos vemos. Chao, chao. Gracias, profe, que esté Chao, bien. profe, gracias, que esté bien. Que estén bien. Chao, chao.